Bueno, en el escrito que les pasé, bueno, hay una introducción pequeña sobre ese concepto de esperanza condicional. Eh, eh, es una idea muy interesante que, como mencioné también ahí en el escrito, surge del teorema de Radon-Nikodym. Un teorema que no tiene nada que ver con la teoría de la probabilidad, sino que es un teorema de teoría de la medida. Eh, y bueno, ese teorema también les comenté que es como, en un sentido se puede decir que es el último de los teoremas de lo que podríamos llamar la teoría clásica de la medida. Eh, eh, es un resultado cuyo enunciado también les había ya comentado es bastante simple, pero no así su demostración. De hecho, eh, el tema o lo que trata este teorema de Radon-Nikodym se comenzó a estudiar desde Lebesgue. O sea, Lebesgue mismo, cuando él desarrolla su teoría de la medida y su teoría de integración, ella ataca este problema que de las funciones continuas, absolutamente continuas. Eh, y bueno, a partir de ahí hay otros resultados, uno de ellos debido a Radon, y después más adelante, ya en el año 1930, se da el resultado general. Bueno, Nikodym da el resultado general. O sea, llevó casi 30 años de historia este resultado. Eh, y, y, bueno, con eso se cierra como un ciclo, porque Nikodym no solo demostró este teorema de Radon-Nikodym, sino que en su artículo hizo una síntesis de lo que se tenía con relación a la teoría de la medida. Ya ahí define de manera más específica lo que es una medida, las propiedades de que tiene una medida, en fin, ya hace un desarrollo de la teoría de la medida como se le conoce actualmente. Y bueno, el resultado central de esa publicación de Nikodym, pues es este resultado que se conoce ahora como teorema de Radon-Nikodym. Entonces, para la teoría de la probabilidad, pues le quedó como, encajó perfectamente en cómo se venía desarrollando el cálculo de probabilidades. eh, a partir de inicios del siglo XX, se trató de axiomatizar el cálculo de probabilidades. Y a medida que se avanzaba en las investigaciones alrededor de ese problema de la axiomatización del cálculo de probabilidades, la teoría de la medida y la teoría de la probabilidad se fueron acercando, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de medidas en espacios de dimensión infinita. Este punto es el que une la teoría de la medida y lo que ya ahora podríamos llamar la teoría de la probabilidad, cuando ya esta se plantea de manera axiomática, planteando que la función de probabilidad es una medida. Es una medida como las que se usan en la teoría de la medida, como las que se definen en la teoría de la medida. Entonces, se venía desarrollando esta idea de la axiommatización. eh, Se venía estudiando, estaba concluyendo el estudio de los llamados teoremas límite de la teoría de la probabilidad, la ley débil de los grandes números, la ley fuerte de los grandes números y el teorema de límite central, que tiene que ver con el estudio de sucesiones de variables aleatorias independientes. Eh, entonces se venía con este estudio desde Bernoulli, desde principios del siglo XVIII, y fue un periodo de investigación de más de 200 años que llevó, bueno, finalmente a la forma general de los teoremas límites. Entonces, a principios del siglo XX, durante esos primeros 30 años del siglo XX, eh, eh, se
estaba concluyendo con el estudio de estos teoremas límites, del estudio de sucesiones de variables aleatorias independientes. Y ya un poco a finales del siglo XIX, pero sobre todo ya en el siglo XX, se empezaron a tratar problemas ya no solo de sucesiones de variables aleatorias independientes, sino también de variables aleatorias dependientes. Surge ahí con los procesos de Markov. eh, Markov define, o sea, trata un tipo de proceso estocástico que después se conocería como proceso de Markov, en donde ya las variables aleatorias que intervienen ahí no son independientes, sino que hay una relación entre ellas. Y bueno, entonces les decía que curiosamente se está concluyendo el estudio de los teoremas límite. Se está concluyendo la axiomatización del cálculo de probabilidades. Y se concluye con lo que se podría llamar la teoría de la medida clásica, o la teoría clásica de la medida, con ese teorema de Radon-Nikodym. Y ese teorema de Radon-Nikodym da la base para el estudio de variables aleatorias dependientes, con este concepto de esperanza condicional, que lo comienza a introducir Kolmogorov en el mismo artículo en donde Kolmogorov da la axiomática que finalmente se acepta como la buena axiomática del cálculo de probabilidades. En ese mismo artículo, Kolmogorov utiliza el teorema de Radon-Nikodym para introducir un concepto que más adelante llegaría a ser lo que ahora se conoce como la esperanza condicional de una variable aleatoria dada una sigma álgebra. Entonces decía, bueno, sí, es curioso cómo estas dos áreas de la matemática, una que surge del cálculo diferencial integral, que a su vez está vinculado o sea, que se aplica, surgió con la mecánica, con la física clásica, para el estudio de sistemas deterministas. Eh, y bueno, con el desarrollo de la teoría de integración de Riemann, la teoría del contenido de Jordan, se surge después o se inventa después esta teoría de la medida, pero todo viene desde el cálculo diferencial integral. Decía que se utiliza para el estudio de sistemas deterministas, y el cálculo de probabilidades que se venía estudiando desde mediados del siglo XVII para el estudio de fenómenos aleatorios. Entonces, estas dos áreas que parecían como totalmente opuestas, llegan a conjuntarse a fusionarse prácticamente en algún momento. Después ya se da la bifurcación, pero en algún momento llegan a fusionarse con ese teorema de Radon-Nikodym. Bueno, no solo con eso, sino con la teoría de la medida, que se retoma para la teoría de la probabilidad, el teorema de Radon-Nikodym, que lo retoma Kolmogorov para definir ese concepto de esperanza condicional, para el estudio de variables aleatorias dependientes, que, que viene a ser, bueno, para el estudio de lo que ahora se llaman los procesos estocásticos. Entonces, es un concepto básico actualmente, el concepto de esperanza condicional, porque incluso las mismas definiciones de los procesos, lo que es una martingala, por ejemplo, ¿no? Que la vamos a ver más adelante, para definir el concepto de martingala, se define utilizando el concepto de esperanza condicional. Para definir un proceso de Markov, se define utilizando el concepto de esperanza condicional. Y en general, para la misma, no solo para las demostraciones, sino que la misma definición de los procesos o de cierto tipo de procesos, se da utilizando este concepto de esperanza condicional. Entonces viene a ser un concepto así como básico, fundamental, en la teoría de los procesos estocásticos. Eh, bueno, esto es un poco la historia y la importancia de ese concepto de esperanza condicional. Eh, y bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, o algún comentario que quieran hacer.
Sí, saludos, profesor. Yo creo que quizás la duda que a mí me ha llegado eternamente en el concepto de esperanza condicional respecto a una sigma álgebra es cómo compara con el concepto básico cuando se muestra en los cursos regulares. Entonces, me gustaría, ¿verdad?, poder abundar en ese aspecto de la relación entre el concepto abstracto de la esperanza condicional y cómo se relaciona, quizás a través de un ejemplo, con lo A que ver, se ve en el curso básico. a ver, ¿se puede repetir? Es que hay una parte que no entendí. Mencionas que este concepto de esperanza condicional dado una sigma álgebra sí es un concepto bastante abstracto, pero tú dices que ¿cómo se relaciona eso con qué cosa? Pues con lo que se Con- enseña quizás a un nivel más básico de las esperanzas condicionales o probabilidad condicional, porque pues cuando se introduce este concepto de esperanza condicional es un poquito abstracto, entonces me gustaría ver si pudiéramos desarrollar un ejemplo que se pudiera ver la relación entre el concepto básico basado en el cálculo de probabilidades y el concepto abstracto basado en lo que sería ya la teoría de medidas y teoría de probabilidad, si se pudiera ver. Ajá. Eh, bueno, lo menciono un poco en O a ver, quizás voy a dejar. para terminar quizás la pregunta un poquito mejor. Cuando uno condiciona respecto a una sigma álgebra, en términos de quizás un problema aplicado, ¿qué significa condicionar sobre una sigma álgebra? Esa es la pregunta que yo tengo. Ajá. Eh, sí, 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 te entiendo. Em, Déjame dejar de compartir esto. Mm, Y voy a compartir. em, mm, a ver, voy a compartir otra pantalla acá. Esto es para escribir solamente. Eh, a ver, quiero hacerlo así como resumido. Eh, este es un problema que ya les había comentado que, por ejemplo, Bayes lo había tratado, este resultado no de la esperanza condicional, pero sí de una distribución condicional. Eh, el problema inicial se podría plantear de la siguiente manera. Eh, Uno quisiera poder definir, una vez que uno entra al estudio de variables aleatorias dependientes, uno quisiera poder definir cuál es la esperanza cuál es la esperanza de una variable aleatoria. Déjenme ver aquí, ¿dónde está? Se me perdió, acá está, no, acá, espérenme. Uh, ¿Cuál es la esperanza de una variable aleatoria dado que se conoce el valor de otra variable aleatoria? Por ejemplo, uno podría pensar, a ver, en una población en donde X es una población, no sé, de personas, ¿no? 100 personas, pongamos. Y hay dos variables que nos interesan ahí. Digamos que una sea el peso de la persona, de un cierto rango de edad, vamos a poner, el peso de la persona y, y digamos, la estatura de la persona. Entonces, uno puede obtener la distribución de las estaturas, por un lado, y la distribución de los pesos, por otro lado. No sé, los pesos, vamos a poner que sean personas entre 15 y 40 años, por ejemplo. Entonces ahí vamos a tener un rango de estaturas, un rango de pesos, y decía, bueno, podemos tener la distribución de las estaturas, digamos que
siguen cierta distribución, podemos calcular probabilidades de que al seleccionar una persona, su estatura esté en tal rango. Y lo mismo para el peso. Entonces, bueno, cabe preguntarse, bueno, si elegimos una persona al azar y esa persona pesa tanto, no sé, esa persona pesa 60 kilos, ¿cuál es el valor esperado de la estatura de esa persona? O si se quiere, si se reduce la población a las personas que pesan 60 kilos, dentro de esa población, ¿cuál es el promedio de las estaturas? ¿No? Porque eso viene a ser la esperanza. Entonces, tiene sentido porque hay una relación entre digamos, se va una persona de 15 años, bueno, crece, su estatura va variando, incluso podemos poner menos si quieren, desde 10 años, su estatura va variando. Ay, ya estaba grabando, sí. El concepto de esperanza, que sería la esperanza en toda la población, que es el promedio, en este caso, de las estaturas de toda la población. Ahora, si uno reduce la población a las personas que tienen, eh, bueno, incluso podría ser más, algo así. Permiso, ¿usted está Sí. compartiendo la pantalla? Porque yo no la veo acá. Ah, no la No ves, sé si... perdón. A ver, compartir pantalla. A ver, ahí se ve. Sí, Sí. Bueno, incluso podríamos plantearnos esto. Si el valor de Y está entre A y B, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a reducir la población que teníamos originalmente a todas las personas que tengan un peso entre A y B. Y nos preguntamos, bueno, reduciendo esa población, ¿cuál es ahora el valor esperado de la estatura de una persona que se selecciona al azar de esta nueva población de las personas que tienen un peso entre A y B? Esto lo digo de esta manera porque este concepto de esperanza condicional es una especie de proyección. eh, por un lado es una reducción del espacio muestral. Acuérdense que cuando se define la probabilidad condicional o cuando se trabaja con probabilidades condicionales, la probabilidad de un evento B dado un evento A, eh, este concepto de probabilidad condicional consiste básicamente en que en una reducción del espacio muestral. O sea, originalmente tenemos un espacio muestral, o sea, el total el total omega del espacio muestral. Voy a poner aquí. Y cuando condicionamos, bueno, en este espacio muestral, el inicial, B tiene una cierta probabilidad. Hay una probabilidad de ocurrencia de B. Cuando condicionamos a la ocurrencia de A, estamos diciendo estamos diciendo que seguramente, bueno, de hecho eso sería así, ¿no? Dado que A ocurre, dado que A ocurre, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de B? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el espacio muestral, ahora A se vuelve el evento seguro. O sea, sabemos que A ocurre. Entonces, el omega, que antes era el evento seguro,
bueno, sigue siendo un evento seguro, pero cuando condicionamos a la ocurrencia de A, pues estamos diciendo que la probabilidad de A, si quieren así trivialmente, la probabilidad de que A ocurra, dado que, dado que, dado que A ocurre, pues esa tendría que ser 1, ¿no? O sea, el evento A se vuelve el evento seguro, entonces tenemos una reducción del espacio muestral. Bueno, acá también, cuando hablamos de esperanzas, pues también sería una situación parecida. Si reducimos la población inicial que tenemos, ¿qué se puede decir del valor esperado de otra variable aleatoria? O sea, hay una variable aleatoria vinculada, estamos trabajando con dos variables aleatorias. Permítame. Ay, que tengo un poco de tos. Que están relacionadas de alguna manera. En principio, digamos, hasta aquí no nos interesa tanto cómo es la relación entre X y Y, pero asumimos que hay una relación y entonces, conociendo los valores de Y, el valor esperado de X, pues se va a modificar, al igual que cuando hablamos de una probabilidad condicional, ay, espérenme, porque me da tos. Ay, cuando hablamos de una probabilidad condicional, la probabilidad de B se va a modificar, sabiendo que ocurre a menos que A y B sean independientes. No, si A y B son independientes, la probabilidad de B dado A, pues va a ser la probabilidad de B. Pero si no son independientes, esta probabilidad de B, está aquí, se va a modificar eh, sabiendo que el evento A ocurre. Entonces, bueno, esta idea, bueno, generalizándola, lo que quisiéramos es, una primera generalización sería, ya no tenemos solo dos variables aleatorias, supongamos que tenemos X y otras variables aleatorias, digamos Y1, Y1, Y2, hasta Yn, hasta Yn. Entonces, bueno, igual que con el caso de dos variables aleatorias, pues como que, digamos, si pensamos que estas variables aleatorias están relacionadas unas con otras, pues tiene sentido preguntarse por la esperanza de X. ¿Cuál es el valor esperado de X? Bueno, de hecho tiene sentido más que la esperanza. Tiene sentido preguntarse cuál es la distribución de X. ¿Qué distribución? X tiene inicialmente una distribución en el espacio muestral grande, el del omega. Ahora, sabiendo que estas n variables aleatorias, las 10, toman ciertos valores, ¿cuál es la distribución de esta X? O en particular, ¿cuál es la esperanza de esta variable aleatoria X? Entonces, ¿cuál es el valor esperado de X? Dado que se conocen los valores de estas variables aleatorias Y1, Y2 hasta Yn. Hasta Yn. Sí, aquí es lo mismo, digamos, inicialmente X tiene una esperanza, pero como está relacionada con las variables aleatorias Y, las Y1 y Y2 hasta Yn, pues si restringimos la población a aquellos elementos en donde se cumplen estos valores de las Y, pues la esperanza de X va a variar, ¿sí? Bueno, aquí no, digamos, esto se podría hacer con distribuciones conjuntas cuando existe una función de densidad, pero no me quiero meter ahora en eso, sino quiero seguir con la idea. El problema principal que se presenta, si queremos seguir con esta analogía, ¿qué pasa si tenemos ya no una variable aleatoria y n variables aleatorias, sino que tenemos
una infinidad de variables aleatorias Y1, Y2, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando estudiamos procesos estocásticos? O sea, no sé, un proceso que evoluciona en el tiempo, digamos, cada día hay una medición de algo y así se quiere estudiar el proceso hasta el infinito. Cómo va a evolucionar ese proceso o cómo va a variar la variable aleatoria X a medida que ese proceso evoluciona. Entonces aquí se presenta ya el problema de ver cuál es la esperanza de X conociendo los valores de esta infinidad de variables aleatorias. Ese ya es, entramos otra vez al problema que se tenía en la probabilidad de definir una función de distribución conjunta. Cuando tenemos un número finito de variables aleatorias, se puede definir la función de distribución conjunta y esa función de distribución nos da toda la información de las variables aleatorias. Pero cuando tenemos una infinidad de variables aleatorias, ya no existe el concepto de distribución conjunta de esa infinidad. Ya tenemos que entrar a una medida de probabilidad que representa la distribución de toda esa infinidad de variables aleatorias. Aquí sería lo mismo. Ya no se puede hacer con distribuciones conjuntas, aun cuando hubiera función de densidad de estas variables aleatorias, y ya es un problema más complejo poder definir esta esperanza de la variable aleatoria X dada esta infinidad. Y más aún todavía, por ejemplo, ya entrando a los procesos estocásticos en tiempo continuo, el movimiento browniano, por ejemplo. El movimiento browniano ¿qué es el movimiento browniano? Es una familia de variables aleatorias, en donde T es un número, vamos a poner aquí, es un número así, de 0, un número real no negativo, ¿sí? Estas variables aleatorias, bueno, están relacionadas de alguna manera. En el caso del movimiento browniano, ¿cuál es la relación que hay? Bueno, pues que si se tienen tiempos T1, T2, etcétera, hasta Tn, T2, etcétera, hasta Tn, vamos a ver aquí hasta Tn. Entonces, los incrementos WT2, WTN, no, WT2, bueno, no, primero WT1, WT2, T2 menos WT1, etcétera, o sea, los incrementos. ¿Por qué el primero no tiene diferencia? Por ejemplo, porque sería WT1 menos W0, pero bueno, estoy pensando en un movimiento browniano que empieza en 0. Entonces, estos incrementos para el movimiento browniano son independientes, es una de las características del movimiento browniano. Y entonces, bueno, pues esto a su vez nos lleva a que las variables aleatorias WT1, WT2 hasta WTN están relacionadas. Y entonces, bueno, aquí se presentaría un problema ya más complicado. Si conociéramos, vamos a tomar una S menor que T, positivas, ¿no? Menor que S y T. Si conociéramos los valores, o sea, si conociéramos la trayectoria que sigue el movimiento browniano, o sea, acuérdense que el movimiento browniano modela el movimiento de una partícula, un grano de polen que se coloca sobre agua, entonces sigue una cierta trayectoria. Si se estudia en una dimensión, bueno, pues se está proyectando solamente sobre uno de los ejes que uno defina. Entonces,
Si uno conoce la trayectoria que siguió el grano de polen, es decir, se conoce esto, los W, vamos a ponerle U, para las SUS, para los tiempos SUS que sean menores o iguales que S. Si uno conoce esto, ¿qué se puede decir? ¿En dónde se espera que se encuentre la partícula, el grano de polen, en el tiempo T? Acá, en el tiempo T. Entonces aquí sería, ¿cuál es la esperanza de WT dado que se conoce toda la trayectoria hasta el tiempo S, donde S es menor que T? O incluso podríamos poner aquí U menor que T y qué pasa con WT, pero bueno, así sería como más general. Este ya es un problema más complicado, ¿no? Porque ya estamos trabajando, ya estamos tratando de calcular una esperanza sabiendo que se conoce una infinidad no numerable de variables aleatorias. Bueno, lo que se encontró, bueno, la manera de tratar este problema fue precisamente, y es lo que dice el teorema de Radon-Nikodym, de hecho, de otra manera no se podría aplicar el teorema de Radon-Nikodym. El teorema de Radon-Nikodym trata, déjenme compartirles otra pantalla para, vamos a ver aquí, dejar de compartir, y voy a compartir ahora acá. El teorema de Radon-Nikodym dice esto. ¿Sí ven? Ahí dice definición de la esperanza condicional. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve, se ve. Bueno. Si se tienen dos medidas, mu y nu, definidas sobre el mismo espacio medible, ¿sí? O sea, aquí es un conjunto y una sigma álgebra. Se dice que nu es absolutamente continua con respecto a mu, y se va a denotar así, si cuando mu de E es cero, cuando mu de un conjunto es cero, de un conjunto medible es cero, nu también es cero. Si mu de es cero para cualquier conjunto medible tal que mu de sea cero. ¿Sí? Están las dos medidas definidas sobre la misma sigma álgebra. Entonces se dice que una es absolutamente continua con respecto a la otra si pasa esto. Cuando una es cero, cuando este es cero en un conjunto, esta también es cero. ¿Qué dice el teorema de Radon-Nikodym? Que si tenemos dos medidas definidas sobre un espacio medible, aquí puse que supongo que mu es finita, pero se puede demostrar también para el caso en que mu es sigma finita, pero como vamos a tratar con medidas de probabilidad, bueno, me limité a decirlo aquí para el caso finito. Si mu es una medida finita y nu es absolutamente continua con respecto a mu, entonces existe una función medible no negativa tal que la medida nu se puede expresar en términos de la mu mediante la integral de esta función sobre el conjunto E que estamos midiendo. Eso es el teorema de Radon-Nikodym. Digamos, como decía, el enunciado es bastante simple. ¿Y cómo se aplica? Bueno, pues se aplica si se tiene una variable aleatoria X, no negativa aquí para que esto resulte ser una medida, y se define esto que está aquí, esta MDE, que está definida bueno, perdón, y tenemos una subsigma álgebra de F, o sea, una sigma álgebra que está contenida en F, ¿sí? O sea, tenemos F, el espacio, omega FP es el espacio de probabilidad inicial. Y tenemos una sigma álgebra que está contenida en esta F, una subsigma álgebra. Y definimos sobre esa subsigma álgebra una medida o una función que asocia a cada conjunto de esa sigma álgebra esta integral. Bueno, resulta que esta integral
esta integral, o más bien esta medida, obviamente es absoluta. Bueno, primero hay que demostrar que es una medida. Siendo una medida, obviamente es absolutamente continua con respecto a esta P, porque si la probabilidad de un evento es cero, pues la medida de E también es cero, porque es la integral sobre E. Entonces, demostrando que esto es una medida, esa medida es absolutamente continua con respecto a P. ¿Sí? Es absolutamente continua en esta subsigma álgebra. ¿Y qué nos dice entonces el teorema de Radon-Nikodym? El teorema de Radon-Nikodym nos dice que en esta subsigma álgebra, que sería el corolario que está acá, si X es una variable aleatoria y G una subsigma álgebra, entonces decía, esto que está aquí define una medida tomando los S en la subsigma álgebra G. Si ya demostramos que eso es una medida, como es absolutamente continua con respecto a P, entonces el teorema de Radon-Nikodym dice que existe una variable aleatoria o una función medible, pero medible en esa subsigma álgebra, no en las, bueno, también en la grande, también en esta, pero es más que eso, es medible con respecto a esta subsigma álgebra. Inicialmente X solamente es medible en F, tomando F como sigma álgebra. No necesariamente es medible tomando G como sigma álgebra. Pero precisamente el teorema de Radon-Nikodym nos dice que si tenemos una variable aleatoria y la restringimos a una subsigma álgebra y definimos esta medida, entonces podemos encontrar una función medible con respecto a esta sigma álgebra que se comporta en promedio como la X, que sobre esa subsigma álgebra se comporta en promedio como la X, porque las integrales sobre E, para cualquier conjunto de la subsigma álgebra, son iguales de la X, que es medible acá, y la Z, o sea, la X que solo es medible acá, y la Z que no solo es medible en la F, con respecto a la F, sino también con respecto a la G. Entonces, fíjense que el teorema de Radon-Nikodym habla de sigmas álgebras y de subsigmas álgebras, y de lo que se trata es de dar una función medible con respecto a una sigma álgebra. El teorema de Radon-Nikodym nos da una función medible para una subsigma álgebra, con respecto a una subsigma álgebra, que se comporta en promedio sobre esa subsigma álgebra como la función medible inicial. Bueno, eso es lo que es el teorema de Radon-Nikodym. Entonces, volviendo a lo que teníamos, voy a dejar de compartir aquí y voy a compartir otra vez lo que está escribiendo. Aquí, precisamente el teorema de Radon-Nikodym no nos dice así directamente, no nos da respuesta directa a este problema. ¿Cuál es el valor esperado de WT, dado que se conocen los valores de WU para U menor o igual que S? Pero sí nos dice, si consideramos, digamos, esto lo definimos, si quieren, como la esperanza de WT, dada la sigma álgebra generada por esta familia de variables aleatorias. Y ya tenemos entonces, ¿cómo se definiría esto? Bueno, pues esta WT se define sobre esta sigma álgebra, define una medida sobre esta sigma álgebra, y entonces el teorema de Radon-Nikodym nos dice que hay una variable aleatoria que es medible con respecto a esta sigma álgebra, que se comporta como WT sobre esta sigma álgebra. Entonces, de esa manera se resuelve, o sea, no tomando ya variables aleatorias, sino tomando sigma álgebras, que es lo que directamente nos da el teorema de Radon-Nikodym. Y de esta forma vemos que lo que nos da el teorema de Radon-Nikodym, o más bien cómo se interpreta esto en una aplicación o intuitivamente. Una sigma álgebra se interpreta como información que se tiene. En este caso, es claro, es la información que se tiene hasta el tiempo S. Pero en general vamos a ver que en esta teoría de las martingalas o de los procesos estocásticos,
en general, una sigma álgebra es información que se tiene sobre el proceso estocástico. Decía, aquí es evidente, es información, es la sigma álgebra generada por estas variables aleatorias, bueno, es información de lo que ocurre con el proceso hasta el tiempo S. Entonces, y en general vamos a interpretar una sigma álgebra como información que se tiene. Entonces, aquí la pregunta es, dado que se tiene esta información, ¿cuál es el valor esperado de esta variable aleatoria? Y este es el concepto que permite definir el teorema de Radon-Nikodym, la esperanza de una variable aleatoria dada una sigma álgebra. Y bueno, de ahí la importancia del teorema de Radon-Nikodym y de su aplicación a la teoría de los procesos estocásticos. No sé si esto más o menos va en la línea. Digo, falta, tú decías, ver un ejemplo, ¿no? Sí, De sí, hecho, no, pero va bien, va bien. Va bien. Porque sí, dime. me parece en algún momento, yo no me acuerdo si fue en el libro de Billingsley, ¿lo conoces? Sí, sí, sí. Que me parece que fue Billingsley, pero puede que me equivoque, que él le llamó esto como una especie de regresión abstracta, como una, porque el concepto, como usted dijo anteriormente, el concepto de esperanza condicional es como una proyección. Sí, Entonces, viene a ser como no una regresión lineal, porque no estoy hablando de ya cuando uno tiene datos, sino a sí, nivel sí. abstracto, es como si fuese una regresión o una proyección utilizando este concepto de sigma álgebra. Entonces creo que el truco está es que la definición te dice que existe una variable aleatoria, pero no te dice cómo encontrarla, ¿verdad? Que ahí es que está el detalle. Sí, no te dice cómo encontrarla, pero sí puedes, digamos, digamos que los que han estudiado, investigado esto, se las han ingeniado para poder demostrar propiedades, si bien no es constructivo esto, porque es un teorema de existencia, no es constructiva, efectivamente no dice cuál es esa esperanza. En el caso elemental, en donde se tienen dos variables aleatorias discretas o absolutamente continuas, sí se puede calcular. En el caso discreto, pues es una suma. En el caso absolutamente continuo es una integral. Eh, pero ya en el caso general, la esperanza condicional está definida en términos de las propiedades que tiene. O sea, si ustedes ven las notas que les pasé, para demostrar, pues incluso cosas elementales como que la esperanza condicional de una suma es la suma de las esperanzas condicionales, se demuestra utilizando o sea, no encontrando la esperanza condicional, sino recurriendo a las propiedades que caracterizan a la esperanza condicional. Entonces sí, es un concepto bastante abstracto porque se trabaja no con el ente en sí, sino con las propiedades que tiene, las propiedades que caracterizan a ese ente o a ese, bueno, en este caso una variable aleatoria. Entonces, sí, pero la idea es esa, la idea es que podemos hacerlo y podemos estudiar entonces propiedades que tiene pues un proceso estocástico. Aquí sería principalmente para el estudio del proceso estocástico, ¿no? Pero pero bueno, otras aplicaciones, no sé, en otras áreas que no sean los procesos estocásticos, eh, cómo se aplica, ahí desconozco cómo se aplica, pero la idea central es esta, la idea general es esta. Aquí les iba a decir otra cosa. Ah, mm, Me parece que usted estaba ya, o sea, antes de yo entrar nuevamente, dijo que hacía falta como que el ejemplito, pero no sé si quiera llegar allá. bueno, de hecho, pues, Pero por mi parte, lo que usted presenta acá me responde bastante bien, utilizando el concepto de información de y hecho el cómo entonces ejemplo se sería elabora. este, ¿no? Ok. Con el movimiento browniano. Exacto, Sí, exacto, exacto. Sí, 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 seguro. se trata de ver esto. Y Sí, sí. por qué se introduce, por qué es la esperanza con respecto, dada una sigma álgebra? Pues porque es lo que se tiene a mano. Y además,
es curioso, ¿no? A veces uno se asombra de la matemática, cómo las cosas van encajando, ¿no? Cómo este concepto de sigma álgebra que trata que trata Nicodim, que no tiene nada que ver con la teoría de la probabilidad, cómo se puede traducir acá para tratar ese problema de la esperanza de una variable aleatoria, dado que se conoce una infinidad de variables aleatorias. Y el paso es, bueno, pues no consideremos la infinidad de variables aleatorias, sino consideremos la sigma álgebra generada por esas variables aleatorias. Y entonces ya entramos a la teoría, ya estamos en la teoría de la medida, y ya podemos aplicar el teorema de Radon-Nikodym. Entonces, es muy interesante y parece como mágico, ¿no? Porque de repente hay un concepto por allá en una teoría y aquí encaja perfectamente para resolver este problema incluso, ¿no? ¿Cómo definir esto? ¿Cómo definir esto que está aquí? La esperanza de una variable aleatoria se conoce una infinidad de otras variables aleatorias. Bueno, pues con ese concepto de esperanza condicional dada una sigma. Entonces, pues sí, hay una aplicación que es bastante conocida, aunque ya en la transmisión de señales, eh, una señal que se manda de un lugar a otro, que en el camino se le mete ruido, y entonces uno quiere estimar, o sea, a partir de lo que llega, quiere uno estimar la señal que se mandó. Y eso se trata con esta idea de las esperanzas condicionales. Se condiciona a lo que se observa y bueno, se tiene que hacer algunas hipótesis sobre cómo es el ruido que se mete, pero la idea es esa, se lanza una señal, se le mete ruido en el camino, llega otra cosa al destino, entonces, ¿cómo estimar lo que se envió a partir de lo que llegó? Ahí se utiliza básicamente todas estas ideas de la esperanza condicional, se utilizan ahí en el tratamiento de señales. Y bueno, hay problemas más elementales, como el que trató Bayes, ¿no? Que decía él, bueno, si yo he observado que un evento ha ocurrido K veces en N observaciones, ¿cuál es la probabilidad de que ese evento ocurra en una siguiente observación? Pues es exactamente esto, si sabemos que el evento ha ocurrido K veces en N observaciones, entonces condicionamos a eso para calcular la probabilidad de que en una siguiente observación el evento ocurra. Es un caso particular de esto, un caso puede decirse elemental, aunque Bayes lo planteó en una época en que todo esto no estaba desarrollado. Eh, pero bueno, sería un ejemplo ahí también lo que hizo Bayes. ¿Sí? Bien, 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 sí, sí, seguro. Me trabaja muy bien. Bueno, ¿alguien más Eh, quiere comentar algo que- o preguntar? Sí, quiero Ricardo. aclarar, menciona Billingsley y no fue Billingsley, Sí, fue Feller, Dirichlet, Feller. ese concepto de regresión Fue abstracta Feller. no lo había No, escuchado. no, fue Feller, el trabajo de Feller en 1968. Ahí Ah, él bautiza básicamente la esperanza condicional de X dado esa sigma álgebra, la sigma álgebra como una regresión abstracta, pero creo que está en el trabajo de Feller en 1968. Sí, está bien. Ujú. bien, bien. Sí. Eh, em, el concepto de esperanza condicional, porque yo les mencioné a Kolmogorov. Kolmogorov define probabilidades condicionales dada una sigma álgebra. El concepto ya acabado de esperanza condicional, la verdad no sé quién lo, quién lo sistematizó. Muy probablemente haya sido el mismo Kolmogorov, pero ahí sí desconozco un poco la historia de eso. ¿Quién llegó a la formulación digamos, ya acabada de este concepto? Pero empezó con Kolmogorov en el año de 1933. Bueno, entonces, pues de hecho ya me metí un poco a lo que teníamos, a lo que íbamos a ver. Voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la que tenía.
esta que está aquí. Ya me metí a esto, ¿no? Acá. Bueno, primero esto de esta idea, no sé si queda. Esta idea es básica. Eh, o sea, lo que es la continuidad absoluta entre dos medidas, que esta proposición de que dada una variable aleatoria no negativa y una subsigma álgebra de la sigma álgebra original, esta función define una medida sobre esa subsigma álgebra. Es simple la demostración, se utiliza el teorema de la convergencia monótona, y es un resultado básico porque ya esto nos dice que para el caso de una variable aleatoria no negativa, ya tenemos la esperanza condicional. O sea, esta z que dije aquí, que nos da el teorema de Raoul y Codin, tenemos una variable aleatoria no negativa, una subsigma álgebra de f, ahí definimos la medida sobre esta g determinada por x, y lo que nos dice el teorema de Raoul y Codin es que hay una variable aleatoria que es g medible y que se comporta igual que la x sobre g. Bueno, esta z es precisamente la esperanza condicional de x dado g. ¿Sí? Esa sería la definición que, bueno, acá lo pondría, ¿no? Pero Doctor, buenas noches. sí, dime. Tengo una duda aquí. Cuando dice usted que por la esperanza condicional se comporta en promedio igual que la variable aleatoria que se está analizando, ¿quiere decir que lo dice por que es casi seguramente o por qué dice que en promedio se comporta igual? Está buena la pregunta. Creo que tendría que matizarla ahí. Hay un resultado que dice que sería lo más preciso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Bueno, a ver, o sea, tenemos una sigma álgebra grande, que es la F, y una sigma álgebra más pequeña, que es la G. Entonces, uno tiene, digamos, la información de X, cómo se comporta la X sobre G. Digamos, tiene uno esa información. Bueno, esa información, el teorema de Raoul y Godin permite darla en términos de una variable aleatoria. ¿Qué características tiene esta nueva variable aleatoria? Yo decía, bueno, se comporta como la X. Cuando digo que en promedio, me refiero, creo que debería decir más bien sobre G, sobre esta sigma álgebra se comporta igual que la X, porque las integrales, la integral de Z, dado cualquier conjunto de la subsigma álgebra, la integral de la X sobre E es la misma que la integral de Z sobre E. Entonces, no se distinguen ahí, o sea, se comportan igual. Si uno quiere calcular algo de la X sobre G, tiene uno esta Z que es G medible. Dicho, no dicho de otra manera, sino que lo que les decía, que hay un resultado que dice lo siguiente. Esta Z viene a ser como un estimador de X. Viene a ser un estimador de X en el sentido de la media cuadrática. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que sí, que dentro del conjunto de variables aleatorias que son G medibles, ¿sí? La esperanza condicional de X dado G, si tomamos la diferencia de X menos esta Z, a ver, déjenme ponerlo acá así. Déjenme ponerlo acá. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí al final. No, aquí no lo tengo. Espérenme. Déjenme abrir otro archivo. Pero está bien la pregunta, y preguntan así, a veces las preguntas que parecen simples nos dan mucha idea de lo que
A ver, creo que acá, no, Lo acá que no. quiere decir es que son iguales en L1, o sea En que son... L2, Ah, ok, este, ok. de hecho, en L2, déjame ver acá, déjame ver, alta condicional. Mm, oh, déjame ver acá otro archivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Acá. Permítame un momentito, ¿eh? Triángulo estocástico, capítulo 1, capítulo este. Aquí está. A ver, voy a compartir otra pantalla. Voy a dejar de compartir esta. Tener compartición. Y voy a compartir pantalla. Ahora voy a compartir este de acá. No, esta no. No, esta no, perdón. Esta no es. ¿Cuál es lo que tengo que compartir? Compartir pantalla. Ventana. Hacer esto. Aquí está. A ver, aquí le estoy compartiendo otra pantalla. Cuando las variables, cuando la variable aleatoria x está en L2, o sea, es de cuadrado integrable, sí se ve la pantalla aquí que dice proposición, sea G Sí, una subsigma, Sí se ¿sí? ve. Bueno, si tenemos una variable aleatoria en L2 y, y, y una subsigma álgebra, ¿no? De la sigma álgebra F, y calculamos y obtenemos la esperanza condicional de x dado G, le llamamos Z, entonces pasa esto que está aquí. La esperanza de la diferencia de x menos z, aquí z es la esperanza condicional, al cuadrado, es menor o igual que la esperanza de x menos y al cuadrado, cualquiera que sea y en L2, en este L2. O sea, es decir, la esperanza condicional minimiza, por eso digamos, sería como el mejor estimador. Si nosotros queremos estimar x eh, conociendo lo que pasa en G, el mejor estimador es la esperanza condicional, porque eso hace mínima esta esperanza. Esta resulta ser menor o igual que cualquiera de estas. Entonces, pues digamos, es la que más, esta Z es la que más se acerca a X. De entre todas las variables aleatorias que están en L2 con la sigma álgebra G, la que más cercana está a X en L2 es esta Z, la esperanza condicional. Y no solo eso, sino que en este caso, la esperanza condicional es realmente una proyección del espacio de Hilbert, de este espacio de Hilbert L2, que es un espacio de Hilbert, en este otro espacio de Hilbert, así como espacios vectoriales. La esperanza condicional es una proyección, así como cualquier proyección, de un espacio de Hilbert en un espacio de Hilbert que está contenido en el primero. Entonces, bueno, más bien, digamos, para más precisión, más que decir que se comporta igual, sería esta la idea. Si estamos en L2, es la variable aleatoria que está más cercana a X dentro del L2 chico. O bien, como les decía antes, no se puede distinguir entre las probabilidades asociadas a X y las probabilidades asociadas a Z, a la esperanza condicional, dentro de la sigma álgebra más chica. En ese sentido digo que se comportan igual. O sea, si quieren, la distribución de X sobre G es la misma que la de Z sobre G.
¿sí? Por ahí le habían dicho, decían que entonces Z sería una versión de X en G, ¿verdad? Es una versión. Sí, se le llama una versión porque todo esto es casi seguramente. O sea, si se modifica un poco la variable aleatoria Z en un conjunto de probabilidad cero, sigue siendo una versión de la esperanza condicional. Entonces, hay muchas versiones de la esperanza condicional, pero esto, bueno, esto se hace como, plantea un problema muy interesante porque al haber muchas versiones de la esperanza condicional, eso permite como jugar con cuál versión, o sea, qué versión es la que nos sirve. Me voy a adelantar, me voy a adelantar un poquito. Aquí dejé de compartir. Compartir pantalla. Y estoy en aquí. Aquí estoy o dónde. A ver. No, aquí estoy en la misma. Le puse el otro. No, acá está. Compartir. Comparto esta y esta. Voy a regresar a la que tenía. Me voy a meter un poco en el tema de las martingalas. Una martingala se define de una manera muy simple. Lo voy a escribir de una manera así, un poco simplificada. Se dice que un proceso estocástico, M de T, vamos a ponerlo en tiempo, en los reales no negativos, con T en los reales, vamos a poner aquí, en cero infinito. Se dice que este proceso es una martingala por la propiedad que caracteriza. Hay problemas, hay cosas ahí de integrabilidad que hay que pedir, pero básicamente de lo que se trata es que la esperanza, si ese es menor que t, la esperanza, bueno, permítame, no, antes de eso. Eh, eh, para poder hablar de una martingala, y en general de procesos en la teoría moderna, se requiere lo que se llama una filtración, que es una familia de sigmas álgebras que tiene la propiedad de que o sea, digamos, si tenemos un proceso MT, podríamos hacerlo así. Definamos, vamos a llamarle f de t, vamos a llamarle f de t, a la sigma álgebra generada por esta familia, vamos a poner a la sigma álgebra generada por las variables aleatorias ms para s menor o igual a t. Esta familia de sigmas álgebras, o sea, una para cada t no negativa, es no decreciente en el sentido que les decía. Si T1 es menor que T2, entonces f de T1, esa sigma álgebra está contenida en la sigma álgebra f de T1 está contenida en f de T2. Entonces, ahora sí, si tenemos S menor que T, vamos a tener una martingala si se cumple esta relación. Si la esperanza de MT dado f de S, dado f de S, si esto es igual a MDS. Eso es lo que caracteriza una martingala.
Y esto es siempre casi seguramente, es decir, con probabilidad 1. Esto es una cosa que uno puede decir es un inconveniente que sea casi seguramente, porque tenemos muchas versiones de esa esperanza condicional, tenemos muchas versiones. Basta con que modifiquemos este en un conjunto de medida cero y sigue siendo dentro de la sigma álgebra pequeña, para que tengamos también una versión de la esperanza condicional. Entonces hay muchas versiones de la esperanza condicional. Bueno, esto es, si bien parece una desventaja, es una ventaja. Es la ventaja que le permitió a Hadoop demostrar que se puede elegir de manera adecuada una versión de la esperanza condicional, de tal manera que la martingala tenga trayectorias continuas por la derecha y con límites por la izquierda. De tal manera que estas funciones, que esta es continua por la derecha y con límites por la izquierda. Por la izquierda. El hecho de que se pueda elegir una versión buena de la esperanza condicional le permitió a Hadoop probar que, dada cualquier martingala, se pueden elegir de manera adecuada las esperanzas condicionales, las versiones de la esperanza condicional, de tal manera que la familia de variables aleatorias que resulte tenga trayectorias continuas por la derecha y continuas por la izquierda. Digo, me metí en esto ahorita porque, bueno, preguntaron esto de la versión, ¿no? Que es una versión de la esperanza condicional. Sí, es una versión, pero eso no es un inconveniente, al contrario, es algo que permite encontrar una buena versión de un proceso estocástico en general, en este caso de las martingalas, pero el hecho de que podamos seleccionar de alguna manera la versión de la esperanza condicional nos permite buscar la manera de tener una versión que haga que las trayectorias del proceso que tenemos ahí definido en términos de la esperanza condicional tenga trayectorias bonitas, que sería a lo más que se puede llegar es trayectorias continuas por la derecha y con límites por la izquierda, en general. Hay procesos que son continuos, pero en general solamente son continuos por la derecha y con límites por la izquierda. Entonces, bueno, no sé si eso aclara, más que decir que se comportan igual, que sí se comportan igual, porque les decía, la distribución de X en la sigma álgebra pequeña es la misma que la distribución de Z, es la misma que la distribución de la esperanza condicional. En ese sentido, digamos, no en promedio, sino que se distribuyen igual sobre la G. Ya si se sale uno de la G, de la sigma álgebra más pequeña, pues ya no, porque la X y la G ya no tienen relación fuera de esa sigma álgebra más pequeña. Entonces se puede ver así o se puede ver exactamente como una proyección en el caso de que las variables aleatorias estén en L2, como el mejor estimador en el sentido de la media cuadrática, o en L2, el mejor estimador en L2 de la variable aleatoria que tenemos inicialmente, o bien exactamente como la proyección de una variable aleatoria que está en un espacio de Hilbert, en un L2, una proyección como espacio vectorial en el espacio vectorial más pequeño. De esas diferentes maneras se puede ver la esperanza condicional. No sé si responde esto a la pregunta. Sí, profe, muy claro. ¿Sí? Gracias. Entonces vamos a ver. Acá compartir pantalla. Vamos a... ¿Dónde estábamos? Creo que acá. Sí, estaba acá. Entonces, les decía que este resultado de que se tiene una variable aleatoria no negativa,
esta proposición. ¿Sí se está viendo la proposición 1? Sí. Sí, bueno. Este resultado de que si tiene una variable aleatoria no negativa y una subsigma álgebra de la sigma álgebra inicial, esta función que está aquí define una medida sobre esta sigma álgebra más pequeña. Y entonces ya usando el teorema de Radon-Nikodym, bueno, esta medida resulta ser absolutamente continua con respecto a la P, y entonces automáticamente por el teorema de Radon-Nikodym tiene uno una variable aleatoria G medible con esta propiedad. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí está la existencia de la esperanza condicional, ¿no? Si tenemos un espacio de probabilidad, X es una variable aleatoria de esperanza finita, es la única condición que se le pide a la X, pero se va a reducir al caso de las no negativas. Pero en general, la única condición sobre la X es que tenga esperanza finita. Que es natural, porque si vamos a hablar de la esperanza condicional, pues tiene que haber una condición de integrabilidad o de que su esperanza sea finita. Bueno, X es una variable de esperanza finita, G una subsigma álgebra de F. Entonces existe una variable aleatoria Z medible con respecto a G de esperanza finita y tal que se tiene esta propiedad, o sea, la misma que tenemos acá, para cualquier elemento de la sigma álgebra más chica. Y si Y es otra variable aleatoria con las mismas propiedades que Z, entonces la probabilidad de que Y sea igual a Z es 1. O sea, puede haber muchas, pero son iguales con probabilidad 1. Y esa es la esperanza condicional, o sea, a esta Z que existe, a esta Z que nos da el teorema de Radon-Nikodym, es a lo que se le llama una versión de la esperanza condicional. La demostración es bastante simple. No el teorema de Radon-Nikodym, no, aquí lo estoy utilizando, no estoy demostrando el teorema de Radon-Nikodym. Lo que se hace es partir la X, o sea, primero se hace, entonces, ¿cómo se encuentra la esperanza condicional de una variable aleatoria dada una sigma álgebra? Primero se hace para las variables aleatorias no negativas, como lo hice acá arriba. Ahí generamos una medida con la X. Es que si la X no fuera no negativa, no tendríamos una medida, tendríamos una medida con signo y sería más complicado de trabajar. Entonces empezamos con las no negativas y ahí lo que tenemos arriba, esta función que está acá, esta que está acá, define una medida, no una medida con signo, sino una medida. Y después lo que se hace para el caso general, pues es tomar, da una variable aleatoria de esperanza finita, X, se toma la parte positiva y la parte negativa de esa variable aleatoria, que siguen siendo variables aleatorias no negativas ahora, se encuentra la esperanza condicional de la parte positiva, la esperanza condicional de la parte negativa, se restan estas dos, y se tiene la esperanza condicional de la X, que puede tomar valores positivos y negativos, la esperanza condicional de X dada la sigma de G. ¿Sí? Esa es la... que se tiene esa propiedad de acá abajo, pues si Z fuera otra variable aleatoria con esa propiedad, se tendría que la integral de esa Y sobre cualquier elemento B de G es igual a la integral de Z de Z sobre esa misma B, pero cuando se tiene esto, hay un resultado de teoría de la medida que dice que si se tiene esta propiedad, que estas integrales son las mismas para todo elemento de la sigma álgebra, entonces esas dos variables aleatorias son iguales con probabilidad 1. Entonces, esa es la demostración de la existencia de la esperanza condicional. Entonces, a ver, ¿qué viene a ser entonces la esperanza condicional? Voy a dejar de compartir esta para compartir otra. Compartir. A ver, aquí tengo esta. Entonces, a ver, tenemos inicialmente un espacio medible, omega, con su sigma álgebra. Un espacio de probabilidad, de hecho,
sea, un espacio medible y una función de probabilidad. Tenemos una variable aleatoria X, es decir, una función de omega en R, de omega en R, medible, o variable aleatoria, como quieran. Vamos a poner esta medible, o en la terminología de la teoría de la probabilidad, variable aleatoria, que es lo mismo. Entonces, ¿qué cosa es la esperanza? La esperanza de... Ah, bueno, y una subsigma álgebra. Vamos a ponerle G acá, calibrar. Si tenemos una subsigma álgebra de F, de esta F, ¿qué cosa es la esperanza de X dado esta G? Bueno, pues es solamente, si esto lo llamamos Z, entonces lo que caracteriza a esta Z, o sea, a la esperanza de X dado G, es, bueno, la propiedad que ya dije antes, es que la integral de Z, no, la integral sobre cualquier conjunto E de Z con respecto a P es igual a la integral sobre E de la X para cualquier E en esta G. Ese es el concepto de esperanza condicional. Tenemos un espacio de probabilidad, una variable aleatoria real, una subsigma álgebra de la sigma álgebra inicial. Entonces, la esperanza de X dado G, bueno, si X medible de esperanza finita, o más bien, esto iría entre paréntesis, aquí, si lo tomamos como medible, tenemos que decir integrable, una función medible e integrable, en la terminología de la teoría de la probabilidad, diríamos que es una variable aleatoria de esperanza finita. Entonces, ¿qué cosa es la esperanza condicional de X dado G? Es una variable aleatoria Z, o sea, no, como decíamos antes, no se construye, es decir, la esperanza condicional es una variable aleatoria Z, si quieren lo quito de aquí. La esperanza condicional de X dado G es una variable aleatoria Z, o sea, es una función también de omega en R. Pero ahora solamente G medible. O sea, medible con respecto a esta sigma álgebra. G medible e integrable. O sea, también de esperanza finita. Tal que pasa esto. O sea, la esperanza condicional de X dado G es una variable aleatoria usual, pero que no solo es medible con la F, sino que es G medible, también de esperanza finita o integrable, y que tiene esta propiedad. Esa es la esperanza condicional. Y lo que garantiza la existencia de esa esperanza condicional es el teorema de Radon-Nikodym. Digamos, es bastante simple el concepto. El manejo no necesariamente simple, sobre todo ya en resultados avanzados, pero el concepto es bastante simple. Esto tiene que quedar así como clarísimo. La esperanza condicional es una nueva variable aleatoria integrable o de esperanza finita,
que sobre la sigma álgebra más pequeña, estas integrales, estas que están aquí, son iguales. Entonces, cualquier variable aleatoria que tenga esa propiedad, esas propiedades, es una versión. Entonces, si pasa eso, z, bueno, se dice, o diremos, que z es una versión de la esperanza condicional de X dada G. Entonces, un espacio de probabilidad, una variable aleatoria de esperanza finita, una subsigma álgebra de la sigma álgebra original, una variable aleatoria de esperanza finita que sea G medible y que tenga esta propiedad, a eso le vamos a llamar una versión de la esperanza condicional de X dada la sigma álgebra. Y repito, lo que garantiza la existencia de esa Z, o de una Z, es el teorema de Radon-Nikodym. ¿Alguna pregunta o comentario? Tengo una pregunta. Sí, En este caso, omega no está necesariamente en G, ¿verdad? no O sí. necesariamente es que. No, no necesariamente está en G, es un elemento de G. Omega. O sea, omega está, es un subconjunto del sigma, de F. O sea, De ahí usted tiene escrito para cualquier E en G. en G, sí. Se puede dar el caso que ese E se sustituya por un omega. A ver, este omega es el espacio, lo que se conoce bueno, en probabilidad o en Sí, el estadística, es el espacio espacio muestral. muestral, ¿sí? Es el espacio grande donde ocurre todo, digamos, ¿no? Sí. Ese es el universo. Entonces, eh, si, como estamos diciendo que G es una subsigma álgebra, subsigma álgebra, sigma álgebra de F. Estamos diciendo esto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que esta es una sigma álgebra, G es una sigma álgebra que está contenida en F. En particular, bueno, pues tiene las propiedades, bueno, no en particular, sino que sea una sigma álgebra, que quiere decir que tiene las propiedades de sigma álgebra. Es cerrada bajo complementos, es cerrada bajo uniones numerables, y el total, omega, sigue siendo el mismo omega. Es decir, si quieren, lo que tenemos es un nuevo espacio de probabilidad. Pero aquí en lugar de la F, tenemos la G. O sea, tenemos la X, que es una variable aleatoria en este espacio de probabilidad. Y la Z es una variable aleatoria en este espacio de probabilidad. En particular, los elementos de esta G, bueno, perdón, el total es el mismo en los dos. Está en la G, entonces también, como el total está, pues también la integral, si aquí ponemos omega, pues se cumple la igualdad. En este sentido, también decía yo que es una que se comporta en promedio como la X. Porque ahí en concreto sería la esperanza, básicamente. ¿Esperanza? Entonces, lo que estoy diciendo es que la esperanza de Z resulta ser igual a la esperanza de X. Por eso decía yo también que se comporta en promedio como la X, porque tiene el mismo promedio. Este promedio es un promedio en este espacio de probabilidad. O sea, la esperanza es un promedio, ¿de acuerdo? Es un promedio de los valores que toma una variable aleatoria. Sí. Y este es el promedio de los valores que toma la variable aleatoria tomándola en este espacio de probabilidad.
Por eso decía yo que en promedio se comportan igual, pero es más que eso. O sea, esto no caracteriza la esperanza condicional. O sea, el que tenga una variable aleatoria que sea G medible y que tenga esta propiedad de aquí abajo, no necesariamente es la esperanza condicional de X dado G. Tiene que ser válida esta igualdad para cualquier subconjunto para cualquier elemento de G, no solo para el total. O sea, esta propiedad es solamente un caso particular. Un ejemplo, básicamente. En particular, Z y X tendrían la misma esperanza si se toma omega, pero Sí, exactamente, sí. Pero hay la que propiedad tomar que entonces caracteriza la esperanza todos. condicional es para todo E en G. Sí, sí, sí. Esta Está propiedad, bueno. em, mm, bueno, no me meto en eso. Es que les quería decir que esta propiedad es una especie de regla de la probabilidad total. Porque en el caso discreto, en el caso absolutamente continuo, lo que nos da es la regla de la probabilidad total. Pero bueno, no me meto ahorita en eso. Este, pero bueno, esa es la idea de la esperanza condicional. Digamos, es bastante simple el concepto. Insisto, no, Profesor, no el teorema de Radon-Nikodym, que es el que permite esto. Una vez que uno tiene el teorema de Radon-Nikodym, la demostración de la existencia de la esperanza condicional es bastante simple. Y ya después, ya no es tan simple el manejo de la esperanza condicional. ¿Por qué? Porque está definida solamente con base en estas propiedades. Es una función medible e integrable en esta G medible e integrable que tiene esta propiedad. Entonces, no sabemos, no la tenemos construida, solamente sabemos las propiedades que tiene. Y con eso tenemos que trabajar, o sea, tenemos que ver, si queremos probar que una cierta variable aleatoria es la esperanza condicional de otra variable aleatoria de una sigma álgebra, tenemos que probar que tiene estas dos propiedades. ¿Sí? sí. El comentario que yo hice ahora para tomar este ejemplo con el omega es porque hace un momento atrás usted escribió Z y lo definió como el esperado, la esperanza de X dado la sigma álgebra, ¿verdad? Y después lo Sí. borró y entonces, pero que entonces quizá ahí se ve lo que nos dan cuando se tiene el caso discreto y el caso continuo, que el esperado de la esperanza condicional, entonces da la esperanza total. Y yo creo que por ahí iba. Sí, 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 de hecho sí, aquí podemos poner en lugar de Z la esperanza Exacto. X dado esta G. Que usualmente venden eso como una propiedad de la esperanza condicional en los cursos elementales, pero realmente eso sale porque es la definición. Sí, exactamente. Y es solamente un caso particular. O sea, Sí, sí. aquí lo que estamos diciendo, como estamos calculando este integral sobre omega, pues lo que estamos diciendo es que la esperanza, vamos a poner aquí así, de la esperanza condicional, dado G, la esperanza de la esperanza condicional es la esperanza de X. Así. La esperanza condicional y la esperanza. Y de Exacto. hecho, puesta así es como nos da la regla de la probabilidad total en el caso discreto y nos da una regla de la probabilidad total en el caso absolutamente continuo. Pero no caracteriza la esperanza condicional. Es una propiedad que tiene la esperanza condicional, pero no basta con esto, tener esta, para que esto que está aquí sea la esperanza condicional. Pero sí, así se dice, la esperanza condicional es la esperanza. Muy bien, muy Y bien. también Está por eso bueno. se puede decir que en promedio se comportan igual, tienen la misma esperanza, pero no es lo único.
hay más, tiene más, es más fuerte la propiedad de la esperanza condicional. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Cuando, Sí, cuando a veces, o sea, dicen que eso es como una función, usted escribe arriba que es una función de G, ¿verdad? ¿una función de O, qué? o sea, a veces dicen que la esperanza condicional es una función por ejemplo, si uno tuviera la esperanza de X dado Y, es una función de Y como tal, y creo que ese resultado estaba en las notas. ¿Por qué Sí, exactamente por qué se dice que entonces pasa a ser una función de Y en el caso que se cambie la G por la Y en particular? lo que pasa es que eh, si, si G, si G fuera, si G fuera la sigma álgebra generada por una variable aleatoria, vamos a ponerlo así, por una Y, en ese caso particular, que entonces estaríamos hablando de la esperanza de X dado Y. En este caso, en que la sigma álgebra es la sigma álgebra generada por Y, el resultado es el siguiente. Una... Vamos a poner así. Si Z es... Este es un resultado que se tiene. Si Z es medible con respecto a esta sigma álgebra, entonces existe una función es boreliana, o sea, Borel medible. Vamos a llamarle H, tal que Z es igual a H de Y. Es decir, si G es la sigma generada por una variable aleatoria Y, las funciones que son medibles con respecto a G, todas tienen esta forma. Ok, sí, lo veo. ¿Sí? Y de hecho se podría generalizar si esto fuera la con respecto a n variables aleatorias. Vamos a poner n variables aleatorias. Entonces, aquí estaríamos hablando de la esperanza de X dada esta familia de variables aleatorias. Bueno, aquí el resultado es que si Z es medible con respecto a esta sigma álgebra, entonces existe una función boreliana, pero ahora va a ser de Rn a los reales, tal que, tal que Z es H evaluada en estas variables aleatorias. Ese sería el resultado. Y fíjense que es natural, ¿no? Digamos, como que es algo que tendría que esperarse, porque si uno quiere calcular la esperanza de X, ah, la esperanza de X, dado que se conoce Y, ¿qué se puede decir de X? Pues lo que se puede decir de X es solamente algo que va a depender de Y, porque Y es lo que es conocido. Sí, o sea, cuando decimos esto es, suponiendo que conocemos Y, ¿cuál es el valor esperado de X? Bueno, pues ese valor esperado tiene que estar en términos de Y, porque es lo que conocemos.
Entonces, esto tendría que ser una función de y, efectivamente. Ok, sí, perfecto. Y de hecho, bueno, pues esto a su vez también se pone a veces así, ¿no? Se puede entonces definir la esperanza de x dado que y es y, como esta función h, pero ya no evaluada en y, sino en y. Y entonces se concluye que dándole la vuelta, en el caso absolutamente continuo, la probabilidad de que y sea igual a y es 0. Y se está pudiendo definir la esperanza de x dado que y es y, dado un evento de probabilidad 0. Ahí es que entra lo interesante, ¿verdad? Sí. Y lo mismo para una función de n variables. Pero sí, digamos, es de esperarse. De hecho, bueno, una de las propiedades que vamos a ver de la esperanza condicional es que, por ejemplo, hay condiciones, ¿no? De integrabilidad sobre todo. Pero, por ejemplo, si tuviéramos la esperanza de x por y más y cuadrada, por ejemplo, dado y. Bueno, lo que uno esperaría intuitivamente es lo siguiente. Dado y ahora se vuelve una constante. Y es conocida. Ya no es variable aleatoria. O sea, dado y, conocemos el valor de y. Entonces, es como con el evento seguro A, ¿no? En la probabilidad condicional. Ya no es un evento con una probabilidad, es probabilidad 1. O sea, con una probabilidad de entre 0 y 1, es probabilidad 1. Bueno, aquí la y es conocida. Entonces, para fines de la esperanza condicional, la y es una constante. De manera que esto que está aquí, pues sería y por la esperanza de x dado y más y cuadrada. Sería así. O sea, la y sale de la esperanza condicional. Porque como y es conocida, pues es constante. O sea, ¿cuál es la esperanza de y dado y? Pues y. Entonces esta es una constante que sale de aquí y quedaría así. Claro que aquí hay que pedir que x por y sea integrable, porque si no, no se podría definir la esperanza de x por y dado y. O sea, se requiere la integrabilidad de la variable aleatoria, se requiere que sea la esperanza finita. Pero bueno, cumpliéndose esa condición de integrabilidad, la y se comporta como una constante. Y ese es a veces el manejo que se hace de la esperanza condicional, o sea, si de manera general, si no tuviéramos una y, sino dada una sigma álgebra G, pues va a pasar lo mismo que acá, no, acá, esta G, y. Si y, aquí vamos a poner, si y es G medible, si y es G medible, ya no tiene que ser, la G no está generada por una Y, sino es una sigma álgebra más pequeña que la F nada más. Si Y es G medible, esta Y, aquí es donde intuitivamente les decía, esta G se toma como información. De manera que si Y es G medible, entonces Y es conocida, porque es G medible y la información que tenemos aquí es la de la G. Entonces las variables aleatorias que son G medibles son conocidas. Entonces se comportan como constantes. Tendríamos la misma propiedad, la esperanza de que es x por y más y cuadrada, esta y sale, porque es G medible, y tendríamos la misma igualdad. ¿Sí? Estas cositas son las que hay que aprender a manejar de la esperanza condicional. Y bueno, se pueden resolver problemas bien concretos utilizando esta herramienta.
tanto simples como problemas complejos. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan o algún otro comentario? Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir lo que tenía. ¿Qué es esto? Me parece. Sí. Bueno, entonces, existe la esperanza condicional. Aquí les doy los ejemplos simples. Esto es para el caso de una variable aleatoria a la otra, con sus demostraciones. Pero a lo que voy, pero ya no nos va a dar tiempo hoy, son estas propiedades que vienen de la esperanza condicional. Que la esperanza condicional se comporta como una esperanza, pero además se comporta, aquí está la que escribimos, la que escribí hace un rato, no, esta, la esperanza condicional, la esperanza. Además, si tenemos ¿dónde está esa? Acá, si tenemos dos subsigmas álgebras y primero proyectamos sobre H, vamos a decirlo así, la más grande, y luego proyectamos sobre la G, es lo mismo que si proyectamos directamente sobre la G. O sea, esta propiedad es la que nos dice que se comporta como una proyección, la esperanza condicional. Y bueno, tenemos, si X es independiente de G, pues la esperanza de X, pues va a ser la esperanza de X dado G va a ser la esperanza de X, no X. La esperanza de X dado G, pues va a ser la esperanza de X. Y bueno, otras propiedades ahí que es una función lineal, esperanza X más Y es la suma de la esperanza de una constante es la constante. Y bueno, eso lo vemos la vez próxima. Sería bueno que ustedes le dieran una leída a estas propiedades no solo esas que están allá, sino esas proposiciones que están acá. Las más difíciles, aquí está lo que les decía, si Y por X tiene esperanza finita, entonces Y por esperanza de X dado G tiene esperanza finita y la esperanza de Y X dado G es Y, es decir, la Y sale de la esperanza. Aquí me meto con la varianza. Bueno, después se demuestran los teoremas de convergencia. Tiene los mismos teoremas, los mismos resultados de convergencia que la esperanza. Hay un teorema de la convergencia monótona, hay un lema de Fatou, hay un teorema de la convergencia dominada, está la desigualdad de Jensen, y me parece que, no, pues ahí se termina. Esta tal vez es la más complicada, esta última. Estas dos últimas. Esto que está aquí, que si tenemos y es muy útil esta propiedad, se utiliza para la construcción de la integral estocástica. Si se tiene una asociación de variables aleatorias que converge a X en LP, entonces, con P entre 1 P mayor o igual que 1, y G es una subsigma inversa de F, entonces las esperanzas condicionales de la X dado G también convergen a la esperanza condicional en LP. Es una propiedad así muy importante de la esperanza condicional que tal vez es aunque está aquí muy, muy simple, pero la demostración, pero requiere de los resultados previos. Bueno, la vez próxima lo vemos eso y ya ahí terminaríamos, espero que sí, la próxima vez terminamos con ese tema de la esperanza condicional para pasar al tema de los tiempos de paro. Nada más les quiero comentar una cosa de esto de los tiempos de paro. Creo que no sé si estaba compartiendo. Los tiempos de paro es un concepto simple, pero hay toda una teoría de los tiempos de paro. El tema de los tiempos de paro es muy amplio, porque hay diferentes tipos de tiempos de paro previsibles, tiempos de paro totalmente inaccesibles, hay teoremas de proyección de los tiempos de paro, hay sigmas álgebras vinculadas a los tiempos de paro. Los tiempos de paro son tiempos aleatorios, entonces la idea es, así como hay una sigma álgebra asociada a cada tiempo t determinista, va a haber una sigma álgebra asociada a un tiempo de paro, a un tiempo aleatorio. Entonces, hay mucho de los tiempos de paro, no se imaginen que el concepto del tiempo de paro es así como muy simple.
no solo no es simple, sino que es fundamental. Ahí en alguna de las notas que les pasé, Paul Meyer, que es uno de los que se desarrolló el cálculo estocástico, decía que la invención de los tiempos de paro, que es debida a Doob, es tan fundamental, digamos, haciendo un paralelo con el cálculo diferencial integral, decía, el concepto de derivada es muy simple, pero inicialmente se manejaba geométricamente. La definición de derivada es muy simple, pero al dar la definición de derivada, se dio un paso gigantesco. Decía Meyer, la noción tan simple de derivada al formularla ya analíticamente, pues dio pie para que mucha gente empezara a investigar alrededor de la derivada, de la integral, etc. Bueno, el concepto de tiempo de paro, dice Meyer, es tan fundamental para la teoría de procesos estocásticos como la derivada para el cálculo diferencial integral. Entonces, es un concepto así fundamental el del tiempo de paro. Si uno domina los tiempos de paro, los maneja bien, se entiende mucho mejor pues todo lo que sigue, porque va a estar dado, muchas de las propiedades de los procesos van a estar dados en términos de los tiempos de paro. Entonces, bueno, eso nomás les digo porque no es un tema sencillo y yo les voy a pasar unas notas y pues así, al igual que en este caso que les pedí que vieran las notas de la esperanza condicional, les voy a pedir que vean esas notas que les voy a pasar sobre los tiempos de paro, para que se vayan familiarizando y lo podamos ver más rápido para llegar también lo más rápido posible al tema ya al que queremos llegar, que es el tema de la teoría de martingalas. La teoría de martingalas no es tampoco es a ver aquí, ¿qué estoy viendo yo? La teoría de martingalas, miren, aquí estaba revisando el libro este. Este es el libro de Paul Meyer, que está todo deshojado, lo cual significa que lo he consultado mucho. Es como mi libro de cabecera. Aquí está. A ver, ahí se ve. Este libro. Este libro es el segundo en el primero trata toda la teoría de los tiempos de paro. No solo eso, trata más, que es este. Pero, en este segundo, fíjense cuál es el título. Teoría de martingalas. Todo un libro para estudiar las martingalas. Entonces, el tema de las martingalas es amplísimo. No lo vamos a ver todo, claro, pero es como, bueno, en un momento se convirtió como muy importante. Yo lo veo como un poco similar nada más, ¿no? Al concepto de conjunto compacto. Cuando uno trabaja con conjuntos compactos, las cosas se simplifican. Bueno, cuando uno tiene martingalas, las cosas se simplifican porque hay un montón de propiedades de las martingalas que se pueden aprovechar para estudiar los procesos estocásticos. Entonces, a este tema que es al que queremos llegar, a la teoría de martingalas, que es uno de los temas básicos de la teoría de procesos estocásticos. Entonces, bueno, pues yo creo que por hoy aquí le paramos y si no hay más preguntas o comentarios, damos por terminada la reunión, pero si tienen preguntas o comentarios, adelante. Gracias por todas las... hoy fue bien interesante todo lo que se habló, en mi opinión, ¿verdad? Pues qué bueno que Sí, sí, sí. se van Y aclarando. solamente comento, claro, solamente comento que es un poco interesante o peculiar que en los libros modernos de teoría de probabilidad, a veces, que son basados en teoría de medida, uno ve acaso un capítulo y dentro de ese capítulo te introducen los conceptos de martingala y después se mueve a los procesos de Markov y cosas así, que es increíble que haya un libro completo de teoría de martingala y Sí. a veces se... Un poco. Sí, pues es uno de los problemas que yo les había comentado de los libros. Bueno, también tiene que ver con que la matemática se ha desarrollado mucho, ¿no? Entonces es muy difícil en un libro de cualquier tema
ampliarse mucho en ese tema porque la teoría se ha ampliado tanto que si uno quiere abarcar varias cosas de esa temática, pues no se puede abarcar el todo de cada parte, porque es muy amplio. Creo que les había comentado que, por ejemplo, para el caso de la integral estocástica con respecto a una martingala, eh, que viene del resultado de Ito, que es la integral estocástica con respecto al movimiento browniano. El movimiento browniano es uno de los ejemplos de martingala. Decía el mismo Miller, decía, inicialmente, la teoría de Ito se veía en un semestre, se definía la integral de Ito, se resolvían ecuaciones diferenciales estocásticas, en fin. Y dice, y ahora, para ver el cálculo estocástico general, solo para las definiciones se requiere un semestre. Así de amplio era el panorama por ahí de 1970 y tantos. Imagínense cómo será ahora, casi 50 años después. Es muy amplio. La matemática se va desarrollando muy rápidamente y es difícil correr detrás de todos los resultados en todas las direcciones, aún de un área, la probabilidad, por ejemplo, o los procesos estocásticos. Es imposible. No se puede abarcar el todo. Pero bueno, vamos a abarcar lo que sea posible abarcar y que dé pie, pues ya que cada quien, según lo que les interese, en lo que se les interese trabajar, en matemáticas o en un trabajo ya donde laboren, digamos, pues utilicen esa teoría, ¿no? Pero sí, es bastante amplio el material. Yo les aporto lo que yo sé, lo que yo he estudiado y con la intención de motivarlos a que ya ustedes sigan por su cuenta. Perfecto, eso me parece muy bien, profesor. Así que muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos el próximo jueves a las 8. Seguimos con Esperanza Condicional, con la idea de ya terminar ese tema y la siguiente vez ya veríamos tiempos de paro. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, pues gracias a todos por su asistencia y nos vemos la próxima semana. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas. A ver, vamos a poner aquí a terminar la reunión.